Saludos de nuevo, es un gusto estar otra vez con ustedes. Me alegra mucho poder compartir otra vez este rato con ustedes y decirles que gracias, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias, como dije antes, por sus comentarios tan amables. Algunos han sido muy especiales conmigo y de verdad los aprecio mucho todo lo que me han mostrado ustedes. Gracias, gracias por acompañarme aquí. Vamos a continuar con las doctrinas que me hicieron dudar de los testigos de Jehová. Y vamos a continuar con una que yo encontré bastante polémica, que la voy a mencionar ya una o dos ocasiones, pero esta doctrina me pareció bastante rara. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Dice la Sociedad Watchtower que en Mateo 24-28 Jesús está explicándole a sus apóstoles sobre lo que pasaría en el final de los tiempos, que uno sería tomado y el otro dejado. Perdón. Y cuando uno de esos apóstoles le pregunta a Jesús que a dónde serían llevados, entonces Jesús le dijo: donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, lo que muchos testigos interpretan es que este cuerpo muerto es Jesús. Yo cuando escuché eso me pareció algo muy ofensivo, muy ofensivo. ¿Cómo van a comparar a Jesús con un cuerpo muerto, con un cadáver, con algo corrompido? Y eso, me puse a buscar información hace poco sobre esa interpretación de ese versículo y hay diferentes interpretaciones, casi siempre con connotación negativa. Sin embargo, la Watchtower cree y asegura y le enseña a sus seguidores que ese cuerpo muerto es Jesús. Sin embargo, el significado que le dan a otros religiosos es otro diferente. Por ejemplo, es algo como una expresión, como una forma de lenguaje figurado que dice: es algo obvio. Jesús le trató de decir a este discípulo: es algo obvio, es algo evidente. Sin embargo, la Watchtower dice que no, que el cuerpo muerto es Jesús y que las águilas son los que se van a reunir con él. Y no sé qué piensan ustedes, pero me parece bastante feo esto. De parte de la Watchtower, considera a Jesús como un cadáver muerto, corrompido, devorado por águilas. Tal vez sea lenguaje figurativo, lenguaje simbólico, pero está siendo muy mal aplicado por parte de los testigos de Jehová, por parte del cuerpo gobernante. Vamos a ver qué nueva luz sacan más adelante acerca de esto. A ver si vuelven a cambiar esta doctrina y si la reinterpretan o si la van a mantener de esa forma. Otra enseñanza de la Watchtower que me hizo dudar un poco fue la que leí en este libro, El hombre más grande de todos los tiempos. En la página 117, Agonía en el jardín, se menciona que Jesús estaba afligido en el huerto de Getsemaní, más por ensuciar el nombre de Jehová, con la muerte que iba a recibir, que con lo que le iba a tocar pasar a él. Esto pues en parte pudiera ser, pero obviamente Jesús no estaba afligido solamente por ensuciar el nombre de Jehová con la muerte que él tendría, sino que yo siempre he considerado que Jesús estaba muy afligido por la clase de muerte que le iba a tener. Él sabía todo lo que le iba a pasar, sabía todo lo que le esperaba. Sabía que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que lo iban a calumniar, que lo iban a azotar hasta dejarle el cuerpo en carne viva, con un dolor insoportable. Sabía que lo iban a atravesar con clavos para fijarlo en la cruz. Sí, era una cruz, posiblemente era una cruz. Y eso a cualquiera de nosotros nos causa aflicción. Si supiéramos que nos van a hacer algo malo, cualquiera de nosotros nos afligiríamos. Sin embargo, Jesús no solamente se afligió por manchar el nombre de su padre con la muerte que iba a recibir, una muerte que estaba reservada a los peores criminales, sino que es lógico pensar que la muerte de Jesús lo tenía muy afligido, todo lo que le iba a pasar, todo lo que le iban a hacer. Y él estaba, yo pienso que él también estaba angustiado por eso. Que no iba a estarlo, sabiendo todo lo que le iba a pasar, todo lo que iba a tener que soportar. Que le clavaran una corona de espinas en la cabeza, lo cargaran con el travesaño horizontal de la cruz en la espalda. Todas esas cosas a él lo tenían sumamente afligido. Por eso le dijo a su padre en oración: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y esa angustia lo llevó incluso hasta sudar sangre, según dice la Biblia. Pero
La interpretación de los testigos de Jehová es esa, que Jesús estaba afligido solamente por manchar el nombre de Jehová, no por la muerte que iba a recibir. Sin embargo, es razón más que suficiente para angustiarse. No sé qué opinan ustedes. Otra doctrina que a mí me causó bastante confusión, o extrañeza, mejor dicho, fue la de los 4 jinetes del Apocalipsis. Los testigos de Jehová interpretan que el primer jinete que va en el caballo blanco es Jesús. Yo no sé en realidad quién sea el primer jinete. El Apocalipsis es un libro bastante confuso, bastante denso. Es un libro muy complicado de analizar. Pero los testigos de Jehová interpretan que el primer jinete del caballo blanco era Jesús. Y eso va en contra de lo que interpretan muchas iglesias. O sea, siempre se ha considerado que los 4 jinetes del Apocalipsis no son necesariamente algo bueno. Pero bueno, esa es la interpretación que le dan los testigos. Y yo cuando oí que el primer jinete era Jesús me quedé así como, ¿será? ¿Será que es? Yo todavía tengo dudas de eso. Otra doctrina también referente al libro de Apocalipsis. El libro que más me gusta de la Biblia, de hecho, siempre ha sido mi libro favorito de la Biblia, el Apocalipsis, porque es bastante épico. Es muy confuso, es un libro muy simbólico y muy difícil de entender de la forma correcta. Pero me encanta porque es un libro bastante épico y que le da tal fin del bien sobre la victoria final del bien sobre el mal. Y otra cosa que mencionan los testigos de Jehová es lo que dice Apocalipsis 9:11. Ahí se menciona a un ángel del abismo que comanda un ejército de langostas que surgieron de ese abismo. Y este ángel recibe los nombres de Abadón y Apolión, un término que significa destrucción. Y los testigos de Jehová, en un discurso en una parte que hizo uno de la escuela teocrática, explicó que Apolión, ese ser que se asocia con algo tenebroso, maligno o demoníaco, es Jesús. También asocian a Apolión con Jesús. Y cuando dijeron que Apolión era Jesús, también me quedé así como, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Apolión, el ángel del abismo, el destructor, el que comanda el ejército de langostas. ¿Por qué va a ser Jesús? Esa doctrina sí me asustó bastante. Me asustó, me perturbó bastante y me pareció un tanto ofensiva. Si ustedes tienen una explicación mejor, pues les agradezco que me la dejen. Porque yo la verdad estoy confundido con esto. Apolión, el ángel del abismo, Jesús. Otra doctrina que defiende mucho la Watchtower es que la vida comenzó aquí en la tierra. O sea, yo les preguntaba a los testigos, ¿qué va a pasar cuando la tierra se llene? Si la gente ya no se muere, ¿qué va a pasar cuando ya no quepa nadie? Si sigue aumentando la población. Y lo que me dijeron fue que, como la vida está solo aquí en la tierra, cuando ya haya suficiente gente, Jehová va a proveer los medios para que sus hijos vayan a otros planetas del universo a poblarlos también. ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, según ellos, van a haber astronautas en el Nuevo Mundo que van a viajar a otros planetas para colonizarlos. Y es muy arrogante eso que dicen los testigos de que solamente que hay vida, que Jehová creó la vida exclusivamente aquí en la Tierra. Pero ¿qué dice la astronomía? La astronomía dice que el universo es inmenso, grandísimo, y que la Tierra es invisible en ese universo tan descomunal. Y como no lo conocemos todo, no sabemos si hay vida en otros planetas o no. No sabemos qué hay realmente. Es posible que sí, quién sabe. Tal vez vida más avanzada que nosotros. No lo sabemos. Y sin embargo, los testigos de Jehová afirman, sin haber ido de planeta en planeta revisando a ver si hay o no hay alguien ahí, dicen que no, que solamente en la Tierra hay vida, que todo lo demás de los extraterrestres es una mentira y que eso es imposible. ¿Cómo lo saben? Ya fueron de planeta en planeta buscando. ¿Encontraron algo? No, ¿verdad? No lo han hecho. Entonces no pueden asegurar algo que no han comprobado. Puede ser que haya vida en otros planetas, quién sabe. Yo soy abierto a esa posibilidad. No la confirmo ni la niego, sino que puede ser. Y los testigos de Jehová, muy orgullosos y arrogantemente, dicen, no, que solo aquí, de aquí va a salir a poblar el resto del universo. Allá ellos con lo que quieran creer. Porque es muy engreído asegurar algo solo porque se los dice la doctrina de su organización, sin tener cómo demostrarlo.
Otra, otra doctrina, y esta sí me afectó bastante. Ya en un video anterior comenté sobre que los testigos de Jehová tienen prejuicios contra gente de otras iglesias. Yo los he visto muchas veces tener prejuicios con gente de otras iglesias que son muy buenas personas, pero como según ellos pertenecen a Babilonia la Grande, hay que tenerles rechazo, hay que tenerles desconfianza y hay que tratarlos como enemigos. Ya más atrás comenté eso en un video anterior. Entonces yo me ponía a pensar en un texto que había leído, que es Marcos 9:38 al 40. Marcos 9:38 al 40 habla de un hombre que estaba expulsando demonios en nombre de Jesús. Voy a buscarlo un momento, disculpen. Sí, estaba expulsando demonios en nombre de Jesús, pero este hombre que estaba expulsando demonios en nombre de Jesús no andaba con él y con los apóstoles. Entonces Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque una persona no sea testigo de Jehová mientras siga a Jesús, es aceptada por él, es aceptada ante Dios. Pero los testigos de Jehová pretenden que como solo ellos tienen la verdad, ellos son la única religión de los únicos cristianos verdaderos, todos los demás que sigan a Cristo y crean en Él y que hagan su voluntad, no son cristianos o que no deberían ser compañía de los testigos. Yo me acuerdo una vez que andábamos en la predicación y en la misma calle donde estábamos había gente de otra iglesia, de otro grupo religioso, y estaban repartiendo invitaciones para una actividad que iban a hacer. Una de las mujeres de este grupo me miró y me dirigió una sonrisa muy amable, muy linda. Se veía que era una buena persona. Y ella, con todo el amor, con todo su cariño, me dirigió una sonrisa muy cordial, muy bonita. Y yo me sentí mal de no poder responderle el gesto como ella se lo merecía. Yo más o menos medio traté de ser cortés con ella. Pero por ese maldito adoctrinamiento de la Watchtower, de que ellos son la única verdad y que a los demás hay que tener desconfianza y rechazarlos porque son de Babilonia la Grande, yo no pude corresponderle cortésmente a esa persona. Y es una lástima porque se nota que hay personas muy buenas que no son testigos de Jehová. Y los testigos en esa paranoia, en esa desconfianza que tienen, en esa arrogancia de, de juzgar a los demás por sus creencias o por su religión o por cualquier cosa parecida, están cometiendo esta injusticia. Y no me pareció correcto. Cualquier persona, como dijo Jesús en el texto que acabamos de leer, cualquier persona que lo siga a Él, está a favor de Él y no en su contra. Así que si no es testigo de Jehová, ¿qué tiene de malo? Mientras siga a Jesús, no importa que no siga al cuerpo gobernante y no importa que no siga a su organización, que se cree con los derechos exclusivos para acaparar el nombre de Jehová. Otra doctrina más que también fue reinterpretada con el tiempo es la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 14 al 30. Yo cuando leía ese texto, antes de ser testigo, entendía que si una persona recibe un don, como el que recibe un solo talento, debería ponerlo a trabajar y no enterrarlo, y esconderlo como hizo él. Resulta que hace tiempo vi una revista, una atalaya, que estudiamos en la congregación. No recuerdo cuál fue sinceramente, voy a ver si la busco. Esa revista muestra ese tema de los talentos y la reinterpreta diciendo que ya el que debe poner a trabajar los talentos no es la congregación, sino solamente el esclavo fiel y discreto. O sea que es solamente el cuerpo gobernante el que debe buscar cómo hacer que ese talento se aumente y no esconderlo. Ya no es la congregación, ahora son solamente ellos los del cuerpo gobernante. Y en esa misma revista explican ese cambio de luz que tanto les gusta mencionar y cómo pasó de ser responsabilidad de todos los creyentes a ser responsabilidad solamente de los líderes. Y cuando vi ese cambio doctrinal tan profundo, digo yo, ok, está bien. Otro cambio de luz, otra reinterpretación bíblica
que me está haciendo desconfiar cada vez más. Luego de eso, otra doctrina que también me afectó bastante personalmente fue lo de la cantidad de horas de predicación. Ya les conté eso, que uno tiene que cumplir cierta cantidad de horas para mantenerse como un buen cristiano en la congregación. Entonces, eso me chocó con lo que dice, por ejemplo, Mateo 10, Mateo 13, 8 y 23, que habla sobre la parábola del sembrador. Y dice que cada semilla dio una cantidad diferente. Una semilla dio 100 por uno, otra 60 por uno, otra 20 por uno. O sea, cada uno dio una cantidad diferente según sus capacidades. Y eso es lo que los ancianos deberían tomar en cuenta y no lo toman en cuenta. Los ancianos creen que uno tiene que producir esa cantidad precisa de horas para ser un buen cristiano y para ser alguien regular en la organización. Si uno no produce esa cantidad de horas por X circunstancia, por el trabajo, por cuestiones de salud, por cualquier motivo que a uno se lo dificulte, los ancianos deberían ser comprensivos y entender que no todos pueden dar esa misma cantidad de horas. Deberían basarse en esta parábola del sembrador para entender que cada uno da según sus capacidades y no exigir que todos den parejo. Una vez me mencionaron el caso de una señora que estaba en silla de ruedas, padecía una enfermedad y ella, como no trabajaba y era ayudada por personas cercanas a ella, podía tomarse el tiempo para hacer una cantidad bárbara de horas al mes, una cantidad enorme. Y ellos me decían, vea, esta señora con su problema de salud y todo, y vea todas las horas que hace. Pues claro, si no trabaja, no trabaja, no tiene que ocuparse en otra cosa que en predicar, ¿cómo no va a tener tiempo de sobra para hacerlo? En cambio, aquellos que trabajan, aquellos que tienen que atender su familia, aquellos que tienen que atender muchas obligaciones, no tienen la misma capacidad para dar, bueno, sí tienen capacidad, pero no tienen la misma disponibilidad para dar la cantidad de horas que se les exige. Entonces, ¿cómo se van a poner a comparar unas personas con otras, sabiendo que las circunstancias no son las mismas? Y esto los ancianos no lo ven. Y yo les he mostrado esta parábola del sembrador, diciendo que cada uno da conforme a lo que puede dar, no por una cantidad estándar que le exige la Watchtower a uno. Pero siempre ellos sacaban ese argumento de que sí, pero es que usted puede hacer más esfuerzos, puede hacer arreglos para hacer más cantidad de horas en la predicación informal y todo eso. Porque si no, queda inactivo, dicen ellos. Y si yo pudiera preguntarle, les pregunto, ok, ¿inactivos para quién? El hecho de que no den cierta cantidad de horas o que no reporten cierta cantidad de horas en el informe no los hace precisamente inactivos. Puede ser que no reporten la cantidad de horas que ellos quieren, pero hay alguien que sí está viendo todo y que sí lo toma como activo y que él tiene en su registro la cantidad de cosas que uno está haciendo y la voluntad con las que las está haciendo. Y él sí lo ve todo. Por lo tanto, uno puede quedar inactivo para la congregación o para los ancianos o para Betel, pero no está ya quedando inactivo para aquel que lo ve todo. Y por último, ya la última doctrina que voy a mencionar de esta lista es sobre el trato a los expulsados, que es posiblemente una de las más perjudiciales de todas. De todas las doctrinas de la Watchtower que le impone, le mete a la fuerza a los testigos de Jehová, la del trato a los expulsados es tal vez una de las más inhumanas y más brutales que hay, de las más injustas y sucias. ¿Cómo se va a rechazar a una persona solo porque no tiene las mismas creencias, porque deja de opinar lo mismo, porque comienza a pensar por sí misma, a buscar la verdad por sí misma? Y ya por eso la van a hacer a un lado y tratarla como si estuviera muerto, como un despojo, como una basura. Hay un texto bíblico que a los que son víctimas de expulsión o a los que están rechazando a alguien por la expulsión, les puede dar un poco de luz. Este texto lo vamos a buscar en Santiago 5, 19 y 20. Voy a buscarlo un momento. Dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de entre ustedes se deja extraviar de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador del error de su camino,
salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Noten qué importante es esto. Si uno ayuda a alguien a volver del error, entonces le está ayudando más que si lo rechaza. Díganme una cosa, aquellos que sean testigos de Jehová y pasen por aquí, ¿en qué están ayudando ustedes a alguien repudiándolo, negándole el saludo, ignorándolo por completo, tratándolo como si estuviera muerto? ¿De qué forma le ayuda a eso? ¿Cómo lo están ayudando? Si lo están haciendo a un lado, si lo están echando al olvido. Acabamos de ver en este texto que la mejor forma de ayudar a alguien que está en el error es animándolo a que vuelva, ayudándole a que corrija su actitud, su conducta. Y eso es lo que verdaderamente ayuda, porque está en la Biblia, lo acabamos de leer. Entonces, ¿de qué manera le ayuda a alguien que lo rechacen o que lo ignoren? Dígame una cosa, ¿quién va a querer ir a un lugar donde nadie le habla, donde le hacen malas caras, donde lo tratan de forma prejuiciosa? Esto de la expulsión también es inhumano porque no solamente hace un desprecio horrible a las personas que tienen otra forma de pensar o que han cambiado de opinión, sino que también violenta un derecho muy importante, un derecho humano que todos tenemos, que es el derecho de libre asociación. Nosotros podemos asociarnos con las personas que queramos, pero la Watchtower va en contra de ese derecho que tenemos los seres humanos de libertad de asociación, haciendo que se le rechace. Y otra injusticia muy fea que se comete es el manchar la reputación de esa persona. Cuando alguien es expulsado, llegan y lo anuncian y dicen, fulano de tal ya no es testigo de Jehová, pero no dicen las razones. Los ancianos son muy reservados con eso. Y cuando a alguien se le anuncia como que ya no es testigo de Jehová, la congregación automáticamente tiene un mal concepto de esa persona, sin saber qué fue lo que hizo, sin saber por qué razón expulsaron. Y ni siquiera saben si fue de forma injusta, como hicieron conmigo. A mí me expulsaron por decir la verdad, por divulgar la verdad acerca de las cochinadas que estaban haciéndose en esa congregación. Entonces, se lo puede expulsar a uno por decir la verdad, o simplemente por ya no querer ser testigo de Jehová. Y la congregación, como tiene prohibido hablarle a esa persona, no saben por qué razón fue. Y sin embargo andan juzgándolo, andan pensando barbaridades de ellos seguramente, pensando que esto quién sabe qué barbaridad o qué cochinada. Y eso está muy mal de parte de ellos. Y es injusto, es inhumano eso. Cuando a mí me hacían esas caras de desprecio, de repudio, estando expulsado, a mí me daba mucha cólera, me parecía indignante, que sin saber lo que yo había hecho, me trataran como un perro muerto, como un animal podrido, como algo asqueroso. Así me trataban muchos, como si fuera un peligro para ellos, como si fuera algo despreciable. Ay, qué lindos, qué clase de cristianos verdaderos, qué amorosos, qué clase de amor al prójimo. Cuando Jesús les dijo que tienen que amar incluso a los enemigos y a los desasociados o a los expulsados, los tratan no solo como enemigos, sino como algo repulsivo. ¿Qué testimonio están dando, por favor? Testigos de Jehová que están aquí viendo esto. Si están aquí, por favor. ¿Qué clase de testimonio cristiano están dando, mostrándole tal desprecio a los no testigos, o a los expulsados, o a los desasociados? Seguros que son cristianos verdaderos. Están seguros de que lo son. Vean su conducta. Vean su conducta que está muy alejada de la conducta de Jesús. Y yo no soy el único que dice eso. Si nos ponemos a buscar los testimonios de otras personas que fueron testigos de Jehová, van a decir exactamente lo mismo, que esa es una actitud inhumana de parte de los testigos, rechazar al expulsado, rechazar al apóstata, como ellos le llaman. Ellos usan esta palabra muy a la ligera, usan apóstata como si fuera algo malo, como una clase de insulto. Y no, a mí me dicen apóstata, yo no, sí soy apóstata, me salí de la religión católica, ya no soy testigo de Jehová, sí, soy apóstata. ¿Y qué? ¿Y qué? Peor si me dijeran que soy asesino, que soy ladrón o que soy algo bastante malo. Ahí sí. Pero apóstata, ¿qué es apóstata? Y ellos lo usan como insulto muy a la ligera, sin fijarse que muchos de ellos son realmente apóstatas. Russell fue un apóstata. Dejó la religión que practicaba antes para fundar la suya propia. Y muchos otros testigos de Jehová que pertenecieron a otra iglesia también son apóstatas. Ojo, ustedes también son apóstatas, queridos testigos, si vienen de otra creencia.
Entonces usan esa palabra muy a la ligera. Y esa actitud que tienen de desprecio a los que se salen, de desprecio a los expulsados, debe parar. Ese trato inhumano, altanero y censurable debe parar. Todos somos seres humanos, insisto, todos somos la misma familia. Todos somos lo mismo exactamente y no tenemos por qué discriminar a los demás ni rechazar a los demás porque no piensan lo mismo que nosotros o porque no opinan lo mismo que nosotros. Si tenemos razones válidas para mantener nuestra opinión, está bien. Pero si esas razones son de parte de otras personas que vinieron y nos metieron eso en nuestra cabeza, que no nos dejan pensar por nosotros mismos, sino que nos dicen cómo pensar, cómo actuar, cómo sentir, entonces eso está mal. Nos están robando nuestra humanidad y nos están robando nuestra voluntad. Esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de las doctrinas que me causaron desconfianza de parte de la Watchtower y la razón por la que ya no me sentí muy a gusto en esa religión. Bueno, la razón principal fueron los chismes, pero sumado a todo lo que ya he contado hasta ahora, tengo muchas razones para no ser más testigo de Jehová, a pesar de que soy inactivo y no me he desasociado, ni tengo pensado hacerlo de momento. Ahora, una cosa que les quería comentar. En esta lista de doctrinas dejé por fuera las que son más que nada de interpretación bíblica, que yo sé que muchos religiosos también las pueden mencionar, como por ejemplo la divinidad de Jesús, que si Jesús es Dios, la Trinidad, el infierno, la inmortalidad del alma, que es el Espíritu Santo. Todas esas doctrinas son más que nada de interpretación bíblica. ¿Y cómo son de interpretación? No las mencioné en esta lista, porque cada quien tiene sus argumentos para decir que esta es correcta o esta es incorrecta. Entonces, esas doctrinas que son más debatibles, las dejé por fuera. Pero las que sí incluí en esta lista fueron las que directamente fueron bastante inquietantes, bastante ofensivas algunas de ellas, y que son exclusivas de los testigos de Jehová prácticamente. Casi solo ellos tienen esa doctrina. Y por esa razón no incluí las otras doctrinas que otros religiosos cuestionan acerca de ellos. Porque como les digo, eso es más de interpretación bíblica que otra cosa. Y bueno, ya después de compartir esta información con ustedes, no me queda más que darle las gracias por haber estado aquí conmigo. Muchísimas gracias por sus suscripciones, de verdad. Les aprecio muchísimo cada vez que se suscriben. Eso significa mucho para mí, de verdad. Y gracias también por la bondad que me han mostrado en sus comentarios. Han sido muy amables conmigo. Tan solo 2 o 3 han sido groseros conmigo. Pero yo les he dejado una respuesta. Gente incómoda siempre va a haber en todas partes. Pero por lo general, más del 90% de los comentarios han sido muy amables conmigo y de verdad se los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima y adiós. Gracias por haber estado aquí conmigo.